Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo evento de DataHack. Hoy el webinar trata sobre Docker, contenedores sin complicaciones, y en este evento tendremos con nosotros como ponente a Edwin Delgado, Solution Architect y profesor en DataHack del máster experto en Big Data, Arquitectura e Ingeniería. Así que nada, os invitamos a que interactuéis en el chat que se encuentra a vuestra derecha con todas las preguntas que os vayan surgiendo durante el webinar. Edwin repasará pues, los elementos más importantes, las funcionalidades, también hará casos de uso en Docker. Y bueno, también os invitamos a que visitéis nuestra página web donde se encuentra toda la información del máster, que este máster es el que incluye uno de los módulos trata sobre Docker. Además, ahora contamos hasta el 31 de julio con descuento en el máster, así que nada, os invitamos a que lo visitéis, os dejaremos la URL también en el chat. Así que bueno, no me entretengo mucho más, espero que disfrutéis del webinar y nada, os dejo con Edwin. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Edwin Delgado, tal como dijo Elena, soy profesor en el máster experto en Big Data y Arquitectura e Ingeniería. Hoy día vamos a ver parte de lo que es contenedores. En este webinar repasaremos rápidamente los conceptos básicos acerca de lo que son los contenedores, la plataforma de Docker. Experimentaremos algunos ejemplos sencillos para que tengáis una idea mucho más concreta de cómo funciona Docker. Y finalmente veremos algunos casos de uso y las conclusiones que podemos sacar de lo que es Docker como una plataforma de contenedores. A ver, podéis hacerme preguntas en cualquier momento. No hay ningún problema con interrumpiendo la sesión. Pues bien, vamos a empezar por lo que son los contenedores. ¿Vale? ¿Qué es exactamente un contenedor y por qué se ha vuelto una tendencia en los últimos años? De hecho, si podéis revisar algunos estudios y evaluaciones, como por ejemplo el de Stack Overflow, en el 2022 y en el 2023, la plataforma que más se quiere aprender a usar y a utilizar es Docker, ¿no? Seguido de Kubernetes. Entonces, esto nos da una clara evidencia de que el mundo está yendo más hacia este tipo de tecnologías, abandonando las antiguas tendencias de construir o desarrollar aplicaciones de manera tradicional con instaladores desplegando en máquinas virtuales o en ordenadores on-premise. Pero bien, vamos a ver exactamente qué es lo que es un contenedor. Un contenedor lo que es un paquete de software que puede ser ejecutado en cualquier plataforma. Para mí, la gran ventaja y por qué es tan efectivo un contenedor es por su portabilidad. Las personas que habéis trabajado, por ejemplo, con instaladores e instalando el software en distintos ordenadores, sabéis que siempre encontramos algunos problemas al momento de instalar, que faltan algunas librerías, que falta algo en el registro, que falta alguna dependencia. Y todo esto pues conlleva tener problemas y hay que dedicar mucho más tiempo para poder tener en producción alguna aplicación o incluso en nuestros propios ordenadores. Entonces, un contenedor lo que hace es prácticamente empaqueta todas las dependencias que necesita nuestra aplicación y las lleva consigo, tal que cuando alguien quiere ejecutar una aplicación, ya sea en tu ordenador, en la nube, en un servidor o en cualquier parte, no va a tener mayor problema. Pero, ¿cómo funciona por debajo un contenedor? Pues, a diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores utilizan una virtualización del sistema operativo, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y para esto, Docker
mm, nace más o menos en el 2013 como un proyecto para poder sacar provecho de las características que tiene el sistema operativo de Linux para poder ejecutar aplicaciones de manera aislada, controlada y de forma segura. Y es así como nace la iniciativa Docker, ¿no? En realidad Docker, digamos que es un proyecto de código abierto, ¿no? Para poder automatizar el despliegue de las aplicaciones como contenedores, pero a la vez también es una empresa que promueve y evoluciona esta tecnología. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de Docker, las licencias, cómo funciona, que, cómo es la plataforma en sí. Entonces, Docker lo que ha sido un participante clave en esto porque gracias a ellos es que se ha promovido la containerización en todo el mundo. Vamos a entrar un poco más en detalle de lo que son los contenedores y los vamos a empezar comparando con las máquinas virtuales, ¿no? En este caso, por ejemplo, un contenedor se ejecuta, tiene un runtime directamente sobre el sistema operativo. Vamos a ver cómo podemos descargar y ejecutar un contenedor, ¿no? Y bajo este runtime o motor de Docker, como está en la diapositiva, podemos ejecutar varias aplicaciones. Todas estas aplicaciones, todo lo que necesitan llevar consigo son sus dependencias y poco más, y van a ejecutarse de manera aislada. Es decir, que si hay algún problema, por ejemplo, en la aplicación B, esta no va a afectar a la aplicación A, y viceversa. Asimismo, las aplicaciones solo ocupan el espacio de sus binarios y poco más. Mm, y además de esto, uno puede reservarle el espacio de memoria o un espacio físico, como vamos a ver más adelante, exclusivo para cada uno de los contenedores. Por otro lado, para poder hacer la comparación con las máquinas virtuales lo que requieren en sí es una parte de los recursos físicos del hardware. Si habéis trabajado con máquinas virtuales, habéis empezado por crear un disco duro. Y el disco duro ya contiene una copia entera del sistema operativo. Ahí hay una primera diferencia. Mientras que en un contenedor no tenemos la copia entera del sistema operativo, en el caso de las máquinas virtuales sí. Entonces ya de salida estamos utilizando mayor espacio en disco. Y esto también, ¿qué se traduce? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en la nube, en un entorno cloud o incluso en un entorno on-premise, no es lo mismo descargarse 100 megabytes que descargarse 1 gigabyte o 2 o 3 gigabytes que puede ocupar un sistema operativo. Entonces, ese tiempo de descarga es vital en muchos casos. Ejemplo, imaginemos que estamos trabajando con una aplicación de pagos, ¿vale? Y de pronto hay una hora punta, estamos en un Black Friday y empieza a demandarnos más. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos más poder, más instancias, más poder de ejecución, crear más instancias para que pueda atenderse efectivamente a todas las solicitudes que hay en ese instante. Si estamos en un entorno cloud o on-premise, significa que tengo que levantar nuevas máquinas virtuales. Eso significa también que hay que descargarse varias copias de la aplicación. En este caso, si estamos trabajando sobre máquinas virtuales, será descargar varios discos de estos y empezar a iniciar todas estas máquinas virtuales. Y eso puede llevar, en el caso de las máquinas virtuales, pues varios minutos, ¿no? Y es complejo, no tanto descargar hacia arriba como hacia abajo y horizontalmente. Mientras que los contenedores, como vamos a ver dentro de un instante, al ser muchísimo más ligeros, pues este nivel de escalado es muchísimo más rápido, evitando que colapsen los sistemas por picos de carga. Además, otro de los puntos, además del espacio, es al momento de iniciar. Todo el mundo cuando inicia su ordenador, pues lleva unos cuantos segundos, si no minutos, que termine de levantar todo y luego que termine de cargar la aplicación dentro del ordenador.
Pues esto es igual con las máquinas virtuales e igual cuando distribuimos nuestras aplicaciones en la nube o en on-premise. En esta tabla, por ejemplo, podemos ver algunos criterios comparativos, ¿no? Por ejemplo, el sistema operativo, es evidente que el sistema operativo en las máquinas virtuales ocupa mucho más espacio. En los contenedores, vamos a ver más adelante, lo único que necesitan es una pequeña capa de boot o inicio de la aplicación, del kernel. Eh, el tiempo de inicio puede ser en una máquina virtual de varios segundos o minutos, mientras que en los contenedores menos de un segundo o muy pocos segundos. Es bastante rápido. Por lo general es menos de un segundo. La pregunta, ¿por qué es menos de un segundo? Porque, como hemos visto antes, los contenedores son procesos que se ejecutan dentro del sistema operativo. Entonces, el sistema operativo ya está en ejecución, con lo cual el contenedor lo único que tiene que hacer es instanciar de manera aislada la aplicación que contiene. En cuanto al rendimiento, eh, es más inestable, por lo que os comentaba hace un momento, debido a que el tiempo tanto para escalar hacia arriba como para escalar hacia abajo es muchísimo mayor, entonces podemos tener muchos fallos entre tanto, ¿no? Fallos por sobrecarga de los sistemas. Esto, la probabilidad de que esto suceda con los contenedores es muchísimo menor, mucho más baja. En cuanto al escalado, como ya os mencionaba, es más complejo escalar varias máquinas virtuales que escalar, por ejemplo, contenedores. En contenedores es tan simple como configurar unas cuantas reglas y ya lo tienes hecho. Todos estos detalles, por ejemplo, los vamos a ir viendo durante el máster. Es cómo podemos configurar tanto a nivel de Docker como a nivel de orquestadores de contenedores, como puede ser Kubernetes. En cuanto a eficiencia, bueno, es menos eficiente desde el momento en que tenemos que utilizar más recursos. Vosotros sabéis que una máquina virtual le tenéis que predefinir cuánta memoria va a utilizar de antemano y no es poca. Igualmente, la cantidad de espacio en disco que hay. E incluso, por ejemplo, y esto creo que se va a ver más adelante, la gestión de volúmenes, ¿no? Es decir, es mucho más complejo hacer esto en las máquinas virtuales que en los contenedores, donde tú puedes compartir un volumen entre varios contenedores. Es como querer compartir un disco entre varias máquinas virtuales y eso no siempre es posible. La portabilidad, pues es mucho más complejo mover una máquina virtual entre varios entornos, empezando de que siempre vas a necesitar llevarte todo el sistema operativo. Habrá algunas limitaciones por hardware o donde este se vaya a desplegar, ¿no? A veces hay complicaciones por el tipo de procesador, tipo de tarjeta, tipo de memoria, y algunas veces tú mueves la máquina virtual de un hardware a otro y no necesariamente va a iniciar bien, no te va a decir, oye, estoy encontrando los drivers, tengo nuevas cosas, no reconozco esto. Entonces pueden haber complicaciones por ahí, mientras que en los contenedores esta problemática desaparece. Lo que os comentaba de la asignación de espacios, los volúmenes no pueden ser compartidos en una máquina virtual, mientras que en los contenedores, pues esta característica sí la tenemos out of the box. Pero bien, no significa que sea que si, que si usamos uno no usamos el otro, es decir, podemos usar ambos. Y de hecho, en los entornos cloud, lo que sucede es una combinación de ambos, ¿no? Es decir, la mayoría de las nubes trabajan realmente por debajo con hardware que son capaces de crear máquinas, entre comillas, virtuales, asignándote la cantidad de cores y de memoria que tú quieras de manera automática. Y sobre estas máquinas virtuales tú puedes montar el runtime de los contenedores. En nuestro caso, el motor de Docker. Con esto puedes optimizar el tiempo de despliegue, así como los recursos, ¿no? De una manera más granular como se trabaja con los contenedores. Con esto vamos a ver el siguiente paso, el siguiente punto, que viene a ser ya Docker para los desarrolladores, ¿no? Docker nos da una plataforma en la cual
vamos a ir viendo el detalle, pero podemos trabajar como desarrolladores en cualquiera de los tres sistemas operativos principales, Windows, Linux o macOS. Nos da una aplicación cliente. eh, Os la presento, es esta, es Docker Desktop, ¿vale? Y aquí, pues, además nos da un clic que vamos a trabajar dentro de un rato con el clic. Vamos a hacer algunos ejemplos para que podáis ver cómo se utiliza. Y también podemos crear imágenes y todo lo relacionado con el mundo de los contenedores. Digamos que Docker nos ayuda a crear, ¿no? A crear, a compartir y a distribuir y publicar, perdón, nuestros contenedores, tal que después el resto del mundo o nuestras organizaciones lo puedan utilizar. ¿En qué consiste Docker? Cuando yo instalo Docker Desktop en mi ordenador, lo que viene consigo es un Docker Daemon o Dockerd, que es, digamos, como la parte servidor que expone unas APIs y es el que controla la creación de contenedores, de imágenes, los volúmenes, incluso redes, ¿no? Y más objetos que hay alrededor de Docker. Luego tenemos el cliente, que nos sirve para interactuar con este demonio de Docker o el servidor de Docker, como queráis llamarlo, ¿no? Con el cliente de Docker, pues enviamos sentencias como créame esta imagen, descárgame esta imagen, ejecuta este contenedor con estas características. Todo esto lo tenemos dentro del cliente Docker. Y el Docker Desktop, como ya les comentaba, es el que contiene todos estos, nos sirve para instalar en los diferentes sistemas operativos. Además, nos trae algunas utilidades como Docker Compose, que lo veremos, o incluso Kubernetes. Si vemos por aquí y entramos, podemos ver que tenemos una opción para habilitar Kubernetes. Aquí la tenemos, ¿no? Le podemos decir que nos habilite la opción de Kubernetes, entonces nosotros podríamos tener un Kubernetes en nuestro ordenador. No es la única forma de tener un Kubernetes en nuestro ordenador, también podemos tener un Minikube, por ejemplo, entre otras opciones, como un micro Kubernetes, que es un poco más avanzado. Pero, a ver, para el mundo del desarrollo, para la parte de desarrollo, está muy bien Docker Desktop. Como os comentaba, Docker Desktop primero era totalmente libre, es decir, cualquiera podía descargárselo. En la actualidad ya eso ha cambiado un poco. Uno puede descargársela de licencia individual sin ningún problema e incluso pequeñas empresas hasta 250 sitios. eh, o si la empresa factura menos de 10 millones de euros aproximadamente. Todos ellos pueden utilizarlo de manera libre y después ya hay un programa de licencias empezando de 5 euros individual, 10 por equipo y 21, algo más completo, 21 euros. Esos son los costes que actualmente tiene Docker Desktop, pero para nuestro caso y para la gran mayoría con la licencia libre es más que suficiente. Ahora, esto en la nube, para nosotros el coste es transparente, es decir, ahí no hay coste, ya el coste va a cargo del servicio que se contrata en la nube. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que en la nube hay varios servicios que por debajo utilizan contenedores. No solamente servicios de orquestación como Kubernetes en los distintos proveedores cloud, como Google, Amazon o Azure, sino también servicios serverless que también utilizan contenedores por debajo y uno puede desplegar sus aplicaciones utilizando contenedores. Ahora vamos a ver la parte de las imágenes. ¿Qué vienen a ser las imágenes? Las imágenes, por hacer una comparativa con las máquinas virtuales, viene a ser como la imagen del sistema operativo de una máquina virtual. En esta imagen, pues tenemos físicamente todos los archivos o todos los binarios que necesita nuestra aplicación para funcionar.
Esta imagen, imaginaros que empezamos con una imagen de un sistema operativo Alpine, ¿vale? Que pesa más o menos unos 80-100 megas, y sobre él agregamos unas librerías, un framework base, y luego sobre ese framework base nosotros podemos agregar nuestra aplicación, pero yo podría agregar una aplicación A en un caso y una aplicación B para otra imagen. Docker y las imágenes por debajo tienen un sistema de reutilización por capas, es decir, que si yo en mi ordenador ya tengo la capa del sistema operativo Alpine, él no me va a duplicar la capa porque yo tenga dos imágenes distintas. Él reutiliza la capa del sistema operativo. Y si tengo sobre el sistema operativo un framework que es reutilizado por varias imágenes, él vuelve a reutilizar ese framework. ¿Eso qué significa? Un ahorro significativo de espacio, ¿no? Es decir, físicamente no me está duplicando ni el sistema operativo ni el framework que he colocado en las imágenes, sino que lo reutiliza. Eso también es una diferencia con las máquinas virtuales, ¿no? En una máquina virtual, si yo coloco un framework, si yo instalo un framework y luego duplico la máquina, el disco, pues se va a duplicar con todo, ¿no? ¿Cómo yo defino las imágenes? Los definimos gracias a un fichero que se llama Dockerfile, ¿no? Que es una plantilla con todas las instrucciones. Hay un conjunto de instrucciones para poder construir estas imágenes. En la diapositiva vemos 3 de esas instrucciones, ¿no? Desde que imagen está agregando, add sirve para agregar archivos, copy para copiar desde mi disco también hacia el interior de la imagen. Y cada vez que nosotros cambiamos este Dockerfile, podemos volver a generar una imagen y él va a reconstruir todo el archivo binario en el cual está hecho la imagen. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un ejemplo. Me voy a saltar aquí al Visual Studio y vamos a ver un ejemplo muy simple de un Dockerfile. Esto es lo más simple que se puede hacer, ¿vale? Y en lo que está diciendo es, quiero descargarme el contenedor, perdón, la imagen Alpine. Voy a recibir como parámetro la variable user amigo y voy a saludar hello world user, ¿no? Ese es un ejemplo de una imagen muy simple, la más simple que puede haber, creo yo. Este es un Dockerfile para una imagen un poco más compleja. Aquí se está descargando una imagen que ya contiene un Python 3.5 para nuestro caso, le hace una actualización, le instala un framework que sirve para construir webs en Python, le agrega el contenido del directorio actual a una ruta dentro de la imagen, le establece como directorio, le da un valor a una variable de entorno, lo expone y lo empieza a ejecutar. Vale. Dentro de un instante vamos a ejecutar estas cosas mientras continuamos. Entonces, con estos ficheros Dockerfile, nosotros construimos las imágenes, que es la primera pieza dentro de la plataforma Docker, ¿no? La primera pieza con la que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, cada vez que nosotros iniciemos algo en contenedores, lo primero que vamos a tener que definir es un Dockerfile para poder obtener la imagen. Y a partir de la imagen es que vamos a instanciar los contenedores, ¿no? Es como que a la máquina virtual le decimos inicia y ya está, ¿no? El contenedor viene a ser una instancia de la imagen. Nosotros podemos crear muchos contenedores a partir de una imagen. Podemos decirle quiero 2, 3, 4, 5, el número que querramos. Los podemos crear con el mismo nombre, con distintos nombres. Ya vamos a ver esto más adelante. Para crear un contenedor, todo lo que tenemos que hacer es un Docker run. ¿Okay? Por ejemplo, aquí voy a hacer cómo construir una imagen. Pues simplemente le digo docker build
¿no? Las imágenes hay que ponerles un tag. Un tag es como una forma de definir un nombre a la imagen. Y le decimos dónde está el Dockerfile que lo genera, que está en el mismo directorio. Y ahora lo que vamos a ver... Ah, ¿por qué ha fallado? Ha fallado porque no estoy dentro del directorio cd1. Ahora sí. Uy. Y ahora va. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Está descargándose. Lo primero que hace es se descarga la imagen desde la nube, desde el cloud, en este caso desde el Docker Hub, que lo vamos a ver más adelante, los binarios necesarios para ejecutar. Una vez que se descarga eso, empieza a ejecutar el run apt, el pip install y todas estas instrucciones que hemos colocado aquí. Y finalmente vamos a tener la imagen con la etiqueta Python v1, con nombre Python y etiqueta v1. Si yo me vengo aquí y me voy, este es el cliente de desktop, me voy a imágenes, pues lo debo de poder ver aquí. Y aquí está la imagen que le hemos creado. Bueno, esto yo ya tenía una anterior, pero en este caso está desde hace 21 días, la de Python. De esta forma ya tenemos la imagen, pero ahora lo que nosotros queremos es ejecutar un contenedor, queremos crear un contenedor, con lo cual para eso simplemente hacemos un docker run vamos a irnos hasta el final. Y con esto ya se está ejecutando. Voy a regresar aquí al cliente y voy a ver un contenedor que debe estarse ejecutando. En este caso es de la imagen Python v1 y este es un nombre que le ha dado aleatorio. Nosotros también podemos decirle qué nombre en concreto queremos. Si no le damos, él le asigna este nombre aleatorio y también le pone un ID aquí abajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Le hemos dicho ejecuta o crea un contenedor a partir de la imagen Python v1, expone en el puerto 8000 lo que internamente tienes en el puerto 5000. Esto ya durante el curso lo podemos ver con muchísimo más detalle. Ahora, por ejemplo, vamos a venir aquí a Firefox, si es que me hace caso. Ok, me vengo aquí y nos vamos a venir, por ejemplo, hemos dicho que está en localhost, no me acuerdo si era 8080. Sí, es en el 8080. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos que listar, hacemos un docker ps, perdón, es docker ps. Y en este momento, nuestro contenedor no se encuentra en ejecución. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es lo que le ha pasado a nuestro contenedor. Y aquí tenemos, dice que ha estado en ejecución y que ha dejado de trabajar hace 8 segundos. Le vamos a decir start. También le podemos tratar de iniciar desde aquí. Ahí está un hello world. Vale. Vale. Si os dais cuenta, ¿qué ha sucedido? Hemos entrado en la carpeta 1 y el Dockerfile que hemos ejecutado es este, el de Alpine. Ok, ahora nos vamos a ir al que queríamos realmente, que era la carpeta 2. Y no hemos entrado todavía en la carpeta 2. Esperad.
la carpeta 2, Python, vamos a ejecutar. Si yo voy a intentar otra vez reconstruir la imagen, pero ya desde otro Dockerfile, aquí vemos como en este caso están cada una de las instrucciones, el flask, el get, apt-get. Ahora sí estamos en el Dockerfile correcto. Yo voy a listar una vez más los contenedores, cuáles tenemos. Solo hay dos. Esos dos los tengo ejecutándose desde antes. Y ahora sí, vamos con el de Python, con el real, no con el primero. Hemos ejecutado el primero, ahora estamos en el segundo, en el de Python. Y ahora sí, este sí tiene un servidor web y nos dice Welcome to DataCamp desde el webinar. Este es nuestro segundo contenedor, que lo tenemos aquí, que este es el código. Yo puedo modificar aquí el código y decir hoy 5 de julio. Y ya está. Pues volvemos a construir la imagen. Vale, y ahora vamos a detener el anterior. Y volvemos a ejecutar el actual. Ahí está. Ha tardado un segundo más. Está actualizado y bueno, de esta forma nosotros podemos hacer ya cosas mucho más complejas. Esto es solo un primer contacto para que tengáis una idea de cómo trabajan los contenedores, cómo se crean los contenedores. Y bien, en los contenedores también hay otro tema que es importante, que es el volumen. Y el volumen nos sirve para persistir los datos. Si nosotros queremos trabajar con base de datos o con ficheros y queremos que estos persistan, pues trabajamos con volumen. Con volúmenes. Hace un instante os dije que varios contenedores pueden compartir un volumen, ¿vale? Hay varios tipos de volúmenes. Esos ya los veremos después con mucho más detalle. También tenemos el tema de poder crear redes. Dentro de Docker uno puede crear hasta 5 tipos de redes, que son las que tenemos enumeradas aquí, de forma que uno puede aislar una aplicación o un conjunto de contenedores o aplicaciones en una red sin que se vea afectada por otras aplicaciones, y de esa forma aislamos. Puedo tener en una red toda una aplicación de WordPress, por decir, ¿no? Con su base de datos y todo, y en otro lugar pues puedo tener otro tipo de aplicación. Tenemos todas esas opciones para poder ejecutar los contenedores. Entonces, recapitulando, tenemos las imágenes, tenemos el contenedor en sí, los volúmenes para el almacenamiento, las redes para poder distribuir nuestros contenedores y finalmente otra pieza importante es el registro de contenedores. El registro de contenedores es como un repositorio donde nosotros podemos publicar para compartir nuestras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a venir aquí a Firefox y aquí en Firefox, este es el Docker Hub. Este es un repositorio público-privado, es decir, tiene su parte pública, pero vosotros también podéis crearos una cuenta privada y vais a poder tener repositorios privados y tener vuestras propias imágenes en estos repositorios privados o públicos, ¿no? En este caso son repositorios públicos los que estamos viendo. Podemos ver el sistema operativo Alpine, el servidor Web Engines, algunas cosas. Acá está el Python que hemos estado usando hace unos instantes, Redis, que es una memoria caché, Postgres, que es una base de datos.
Y, por ejemplo, vamos a hacer, y hay infinidad de productos aquí dentro, con lo cual, por ejemplo, vamos a entrar a Redis esta vez. A ver si me hace caso. El ordenador está que no me quiere ayudar mucho. Ahí va. Mm, a ver. Vamos a intentar nuevamente entrar a Redis. Ahí está, Redis. Y recordáis que cuando creamos la imagen habían tags, pues aquí tenemos varios tags, es decir, varias imágenes de Redis con varias versiones. Por lo general se le coloca la versión a la que se hace referencia y aquí podemos encontrar una descripción de lo que es Redis y aquí podemos ver cómo ejecuta Redis con el Docker Run que también hemos visto hace un rato, ¿no? Y nos dan más opciones de cómo configurarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, un Dockerfile para ejecutar Redis con una configuración específica, todos los módulos. Bueno, hemos entrado a Redis como podíamos haber entrado a cualquier otro. Cada uno tiene más o menos instrucciones de cómo ejecutar las aplicaciones. Y entonces esto es el registro de contenedores, es una pieza fundamental. En las nubes también podéis contratar este servicio de manera privada, ¿no? Cada cloud ofrece servicios de registro de contenedores de manera privada para las organizaciones. Y por hacer un resumen, esto viene a ser todo el ecosistema de Docker, ¿no? Tenemos el Docker Host, que tiene un Docker Daemon, que controla la creación de imágenes, la ejecución de los contenedores. Bueno, en esta imagen también le falta lo que son los volúmenes, ¿no? Para crear los volúmenes, las redes. Por otra parte, tenemos la pieza del registro de contenedores, donde están todas las aplicaciones públicas y privadas que podemos nosotros utilizar. Y el cliente de Docker, que es con el que hemos visto el build, hemos visto el run, también podemos ver el pull, entre otras tantas instrucciones que tenemos alrededor de Docker. Ahora tenemos y nos encontramos con Docker Compose. En este caso, hemos visto hasta ahora cada uno de los contenedores de manera aislada, ¿no? Cómo hemos creado un contenedor a partir de una aplicación en nuestro ejemplo de Python, pero ¿y qué sucede si yo quiero combinar varias aplicaciones en una red? Para eso tenemos, por ejemplo, Docker Compose. Docker Compose es más utilizado en los ordenadores de los desarrolladores cuando tienen que programar utilizando, por ejemplo, una base de datos o un servidor web o incluso, por ejemplo, si estáis en una organización y queréis replicar vuestro entorno de producción en vuestro ordenador, podéis hacerlo con contenedores y con Compose, ¿no? Es decir, Compose lo que te permite es ejecutar varios contenedores a la vez, como si estuvieran en una red privada. De hecho, por debajo crea una red de tipo bridge y le asigna a cada uno de los contenedores un nombre, como si fuera un nombre de máquina. Entonces, un contenedor A puede llamar a un contenedor B directamente haciendo, por ejemplo, si fuera una API, HTTP //B y estará comunicándose con el contenedor B, del A al B. O si fuera una base de datos, pues igual. La URL o el connection string, dependiendo de cómo sea el tipo de conexión, pues tendrá el nombre que nosotros hemos definido en el Docker Compose. Docker Compose tiene otras características, se puede escalar, por ejemplo, algunos servicios, solo que es de manera manual. Y
y resulta muy útil. Hay algunos servicios cloud que, por ejemplo, también aceptan ya el Docker Compose para poder subir a la nube una serie de aplicaciones, ¿no? Y que éstas se distribuyan como un único servicio, ¿no? Imaginaros WordPress, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante, creo que lo tengo justo ahora. WordPress consta al menos de la parte web y de la parte de su base de datos. Serían dos contenedores y si quieres la administración de la base de datos son tres. Yo lo quiero distribuir todo junto en un solo servidor que va a escalar automáticamente. Entonces puedo usar un Docker Compose para eso. Y si no, también de manera local, como es que vamos a hacerlo ahora. Vale. Aquí hay un ejemplo, perdonad, aquí hay un ejemplo adicional de los Dockerfiles. Esto ya son Dockerfiles un poco más avanzados, ¿vale? Donde ya hay temas de seguridad como agregar los usuarios, hacer por etapas la compilación para que quede en un tamaño óptimo y solo vaya en la imagen lo único que debe de estar. Eh, Tenemos aquí los volúmenes, pero ahora actualmente estamos en la parte del Docker Compose. Esto es lo que os comentaba hace un momento. En Docker Compose tenemos la definición de cada uno de los contenedores. Aquí se definen como si fueran servicios, bajo servicios. Entonces aquí tenemos la base de datos. Y en la base de datos estamos diciendo, voy a usar el MySQL. Quiero que la base de datos esté en este directorio, que se reinicie cada vez que, si por algún motivo se cae. Y estoy configurando los passwords y las bases de datos aquí con variables. Le estamos diciendo que queremos que esté en esta red. Este es un administrador para administrar esa base de datos de WordPress. Igualmente le estoy diciendo que depende del servicio DB, que es el MySQL, cuál es la imagen, qué puertos quiero que se exponga, y igual la contraseña para que pueda acceder. Y WordPress, igual. WordPress también depende de la base de datos, cuál es la imagen, en qué puerto quiero que se exponga, eh, y las variables de configuración. Hay más opciones, esto es un ejemplo bastante sencillo para poder mostraros cómo es que se configura esto. Entonces, si os dais cuenta, en cada servicio viene a ser va a instanciar un contenedor de la imagen de MySQL, el PHP admin y el WordPress. Nos vamos a ir a esa carpeta, que esa carpeta es la número 5. Bien. Entonces aquí hacemos un Docker Compose app y le voy a poner un -d. Y adelante. Y aquí me está diciendo, estoy descargando WordPress, estoy descargando el PHP admin y debería estarse en DB, el servicio DB que es MySQL. Vamos a esperar unos segundos que termine de descargarse. Vale. Bien. Vamos a ver un poco de la historia, no se está presentando mucho. Ah, ya va a terminar uno de ellos. Bueno, en este caso, yo entiendo que el ancho de banda de la red va un poco más lento por el tema de la videoconferencia, porque suele ser muchísimo más rápido. Bien, a ver. Mm,
Bien. Aquí, por ejemplo, en el Docker Compose podemos ver en la definición de la red que hemos visto antes. Yo podría, dentro de un Docker Compose, definir varias redes e ir asignando varios componentes a las distintas redes. Y este es un volumen persistente. ¿En esto qué significa? Que si yo, por algún motivo, destruyo los contenedores, la información que está en la base de datos se va a mantener. Y podría hoy día destruir, entre comillas, eliminar todas estas imágenes, pero mientras que no eliminen el volumen, yo podría reutilizar la información. A ver, vamos a ver. Ya tiene uno descargado. Vamos a ver qué está sucediendo. Bueno, me está yendo un poco más lento. Mientras que esto va descargando así, podemos revisar también el tema de los volúmenes rápidamente para que podáis entender un poco más acerca de los volúmenes. Voy a abrir aquí un nuevo terminal. Vale. Y este terminal lo que nos está diciendo es, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un volumen. Docker volume create my volume. De esta forma nosotros creamos un volumen y luego, en este caso, de esta forma yo le digo a un contenedor que use el volumen que acabo de crear. Y en este caso también le estoy dando, recordáis que os dije que le podemos dar un nombre al contenedor, le estoy dando un nombre, myContainer. Ahora vamos a ver si este ha terminado. Este ha terminado. Bien. En este caso, da la casualidad que tampoco tengo en mi local la imagen del BusyBox, que es un tipo de sistema operativo para esto, y he empezado a descargárselo. Pero regresemos en este caso a nuestro Docker Compose. Este es nuestro Docker Compose. Yo puedo ver si el Docker Compose está ejecutándose. Ahí me dice que ya tengo un Docker Compose puesto, ¿vale? Que tiene dos contenedores. Vamos a ver Docker PS. Con Docker PS yo veo los contenedores. Y vale, me dice que está en el puerto 8000. Claro. Vamos a irnos al puerto 8000 y que nos encontramos en el puerto 8000. Localhost 8000. ¿Qué ha sucedido? Nosotros tenemos un Docker PS que ya habíamos ejecutado antes y que va 16 minutos usando el puerto 8080 que viene a ser el de Python. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser remover antes el de Python 513, escrito mal Docker,
Me dice que no lo puedo remover porque está en ejecución. Vamos a forzar. Vale. Vamos a descargar nuestro Docker Compose para volverlo a levantar. Esta vez debería de ser un poco más rápido el volverlo a levantar debido a que ya las imágenes se han descargado. No deberían de descargarse 2 veces. Vamos a volver a levantar el Docker Compose para ver si esta vez no colisionan los puertos y va mejor. Ahí vemos cómo se inicia. A ver, en teoría... es el 80. No es este, es el 8080, creo. Aquí tenemos... Este es el administrador de la base de datos. Vale. Y en este caso nos está diciendo que no tenemos acceso a ese recurso. Vamos a intentar entrar al administrador de la base de datos y el usuario y password es WordPress. Iniciamos la sesión y estamos dentro del administrador de la base de datos. Vale. Vamos a detener esto. Lo hemos detenido. Y ya tenemos la parte del WordPress ejecutado. Ahora vamos a volver a ejecutar el WordPress, pero desde otra opción, Swarm. ¿Qué cosa es Swarm? Swarm es un orquestador, ¿vale? Tipo Kubernetes, pero de Docker. A diferencia del Docker Compose, Swarm lo que hace es orquesta varios contenedores, pero ya no en un solo ordenador o como una aplicación aislada, sino entre varios nodos. En Docker Swarm uno puede ir agregando nuevos nodos a su red, nodos físicos, y por debajo él tiene unos administradores que va distribuyendo la creación de los contenedores a través de los distintos nodos. En Docker Swarm, digamos que la unidad se llama servicio y uno puede crear servicios para crear su aplicación. Y vamos a ver aquí, tenemos un Docker Swarm, que es muy parecido al anterior. Es un MySQL con su WordPress y poco más. Vamos a ir a ese directorio. Uy. Es la forma de desplegar. Vamos a desplegarlo. Ok. Antes voy a validar de que no tengamos algo en el puerto este. Pues tenemos aquí un WordPress. Vamos a ver si el Docker Compose previo hemos escrito mal el Docker.
Vale. Mm, Vamos hacia el final. Y ahí tenemos, este es el WordPress. Podemos entrar y seleccionar nuestro idioma. Ponerle un nombre del sitio. Uy, ¿dónde me he puesto? Estoy aquí arriba. Demo. Demo. Debe facilitar una dirección. Pues vale, le vamos a dar una dirección. Instalar. Acceder. Recuerden, hemos puesto demo. Oh, no era demo. Bueno, da un poco igual. Lo importante aquí es que hemos podido ver que hemos instalado WordPress, ¿no? Y en el anterior habíamos instalado el phadmin. Bien. Ahora, por ejemplo, yo que estoy ahora en el stack, podríamos ver. He escrito mal Docker. Los servicios. Y me está diciendo que tenemos dos servicios, uno de cada uno de estos. Uno es MySQL y el otro es WordPress. Y ya está. Como veis, hemos podido desplegar fácilmente un WordPress con su base de datos y su parte frontal usando Swarm. Y estos son a grandes rasgos todo lo que tenemos alrededor de la plataforma de Docker, pero Docker no termina ahí. Como hemos ido viendo, tenemos el despliegue tradicional, que es sobre un sistema operativo colocamos la aplicación. Luego tenemos sobre un sistema operativo, un entorno virtualizado de máquinas virtuales, un supervisor de las máquinas virtuales donde podemos crear varias máquinas virtuales. Ese fue el segundo paso. El tercer paso en esta evolución viene el motor de Docker sobre un sistema operativo y podemos tener varios contenedores. Y lo siguiente es ya los orquestadores, como por ejemplo Kubernetes, ¿no? Con Kubernetes y Docker han hecho una gran alianza y se han vuelto muy populares. Y Docker le administra la creación y el despliegue de cada uno de los contenedores, mientras que Kubernetes administra la orquestación de los mismos. Kubernetes es todo otro tema para el cual se requiere que primero se conozca bien todos estos detalles de Docker. Si bien es cierto, por ejemplo, ahora Kubernetes ya no va a depender necesariamente de Docker, sino la OSI, que es una iniciativa abierta de contenedores, están trabajando en lo que se llama CRI, que es el Container Runtime Interface, que es una forma estándar para crear las APIs de los contenedores, por decirlo de una forma simple. Ha permitido de que entren nuevos competidores al mercado, ¿no? Entonces, alrededor de Docker hay otras alternativas como Podman, LXD, entre otros. Y claro, Docker tampoco se ha quedado ahí, también ha tenido otras alianzas, tal que Docker puede continuar trabajando junto con orquestadores de contenedores, como es el caso de Kubernetes. Bien, como habéis visto, el hecho de poder paquetizar nuestros programas y verlos, por ejemplo, como imágenes y poderlos publicar en un Docker Hub, como estábamos aquí, me parece, compartir, distribuir, pues facilita mucho la vida y trae muchas ventajas. Primero, una forma estándar de trabajar. Aumenta mucho la productividad porque
por ejemplo, habéis visto cuán tan rápido me he descargado un WordPress y lo he puesto a ejecutar junto con su base de datos y su administrador de base de datos. Hemos visto cómo a partir de una aplicación de Python hemos generado rápidamente la web y ya teníamos la imagen, ¿no? Hay más pasos, que eso ya tiene que ver con el despliegue, con DevOps, ¿no? Integración continua y despliegue continuo, porque lo suyo es una vez que yo genere la imagen, pues hacer un push a un repositorio para que después eso pase por pruebas y luego después de las pruebas esté el user acceptance y termine en un entorno productivo. Pero con la garantía de que es tan simple y tan fácil como hacer un Docker pull, como hemos hecho ahora, ¿no? Y tenerlo ya ejecutándose. Entonces, eso facilita mucho las pruebas y el despliegue continuo. Es muy simple configurar rápidamente. Hemos visto unas configuraciones muy sencillas, como es poner un usuario y password dentro del mismo fichero, como es este caso. La mayoría de las configuraciones se hacen o pasándole un fichero o pasando las cosas por variables de entorno. Compatibilidad, ¿qué significa compatibilidad? Es decir, yo lo puedo ejecutar en mi ordenador como lo puedo ejecutar en un ordenador en la nube o en cualquier servicio de la nube, ¿no? Es decir, ya no me preocupo del tema del sistema operativo más allá que sea Linux o Windows. Tenemos contenedores para Windows, imágenes para Windows que solo funcionan en Windows y las de Linux, ¿no? Básicamente esas dos. En mi ordenador, ¿por qué funciona una imagen de Linux? Porque por debajo Docker lo que me hace es utiliza un core de Linux que Windows tiene, que se llama WSL. Es decir, dentro de nuestros sistemas operativos de Windows podemos nosotros agregar un core de Linux que es sobre donde se ejecutan estos contenedores. Entonces, la compatibilidad y la portabilidad, ¿no? Es decir, hemos visto aquí que fácilmente yo me puedo descargar Redis, me puedo descargar Postgres y de la misma forma que he ejecutado el Postgres puedo ejecutar todas esas aplicaciones y puedo armar con Compose o con Swarm, ya queda a gusto de cada uno. Recordad que Compose es más que todo para tu propio ordenador, mientras que Swarm lo que te permite es combinar hacer un clúster entre varios nodos solo usando Docker, no Kubernetes. Kubernetes es una alternativa a Swarm, no es una alternativa a Docker. Y con esto, pues te puedes montar tus propias arquitecturas, ¿no? Puedes decir, yo quiero esta base de datos, quiero que mi aplicación tenga todos estos componentes y cada componente aislado en lo que nosotros podemos llamar microservicios, ¿no? Esto ha favorecido mucho las arquitecturas de microservicios. También hemos visto cómo podemos tener por un lado Postgres y por otro lado MySQL y WordPress sin que ninguno de ellos interrumpa la ejecución del otro. Una rápida inicialización y ejecución. Bueno, en mi caso mi ordenador no ha estado muy allí, pero por lo general esto es en menos de un segundo, es muy, muy rápido. Eficiencia incomparable con un entorno de ejecución afinado. ¿Esto a qué se refiere? De que nosotros aquí hemos visto de manera así muy rápida algunas de las opciones, pero nosotros podemos llegar a configurar, por ejemplo, eh, cuánto de memoria mínimo necesita mi contenedor para ejecutarse, ¿no? Y cuánto como máximo. Entonces, puedes llegar a afinar el sistema en un modo muy, muy granular para cada una de tus aplicaciones que vayas a desplegar con contenedores. Lo mencionado antes, la portabilidad, que para mí es lo mejor que trae en este caso Docker. El futuro de Docker, pues, como ya os dije antes, pues todos los servicios cloud, en este caso, los están utilizando. Utilizan Docker, utilizan contenedores. Amazon, especialmente, vais a encontrar un apartado de Docker que ellos lo utilizan bastante. En el caso de Azure, también hay servicios que usan Docker y Docker Compose. Por ejemplo, sus web apps, cuando quieres subir un contenedor, tienes la opción de hacerlo con un Docker, un contenedor de Docker. Incluso estaban evaluando, está en modo preview el Docker Compose. En la parte de Kubernetes, ellos sí que no usan Docker, usan otra cosa, pero eso es transparente para nosotros. Lo importante ahí es Kubernetes. Y lo que las predicciones dicen es que para el
2025, el 95% de las empresas en el mundo estarán usando más o menos el tema de contenedores y con ello Docker. Y claro, ya para el 2030 esto será un estándar de facto y casi la forma más natural de desarrollar y construir las cosas en, en- en el mundo de los contenedores y en general en la tecnología. Bueno, no sé si tengáis algunas preguntas, dudas. A ver, estoy leyendo aquí. Sí, mira, tenemos una pregunta, vamos a intentar responder brevemente para no salirnos tampoco del tiempo que habíamos estimado. Nos pregunta Antonio Leal. Hola Edwin, tengo una pregunta. Tengo un proyecto en PHP y he creado un contenedor con la imagen PHP y me va la aplicación, pero me falta la base de datos. Para incluir la base de datos tengo que bajarme otra imagen PHP MyAdmin y enlazar con el mismo contenedor PHP y PHP MyAdmin para que lea esa base de datos. No sé si me he explicado bien. Un saludo. A ver, cuando quieres trabajar con más de un contenedor, si bien es cierto, lo puedes hacer de manera aislada, yo te recomendaría que uses Docker Compose, ¿vale? Con Docker Compose, es relativamente sencillo, generas un servicio para no sé qué base de datos estás usando exactamente, pero por ejemplo, en el Compose que tenemos aquí, déjame ver, vamos a abrir el Compose, o el Swarm si quieres, cualquiera de los dos. En el Compose tú generas un servicio DB que este ya te va a descargar la imagen y tú le dices cuáles van a ser los usuarios y los passwords. Y el admin es para gestionar, en este caso, el MySQL. Si quieres ver las tablas, agregar registros y cosas de estas, es opcional. En este ejemplo tengo el WordPress. Para tu caso sería tu aplicación PHP o creo que era Python, no sé cuál de los dos. Bueno, da un poco igual, Python. Cuando tú desde Python quieras conectarte a la base de datos, a tu base de datos que quieres agregar, le tienes que poner el nombre del servicio. Es decir, en PHP tendrás una forma de decir, oye, mi cadena de conexión es ABC, ¿no? Entonces, le pones el nombre del servicio con tu usuario y password. Y de esa forma vas a poder conectar. Entonces, sí. En conclusión, te recomendaría que uses Docker Compose para esto, ¿no? Más de un contenedor, quieres interactuar más de un contenedor, la regla Docker Compose. Vale, tenemos por aquí una última pregunta de Alberto. Edwin, no sé si me he enterado mucho, la pregunta es, ¿puedo tener un contenedor con Power BI, por ejemplo, para Windows y que se ejecute Power BI que no existe para Mac en un Mac como si fuera una máquina virtual? A ver, primero, Power BI es una aplicación. Si la tienes como desktop, no. Mm, Hay intentos de virtualizar la parte desktop. Casi si tienes, no sé si exista Power BI como contenedor, pues lo podemos ver rápidamente, porque yo entiendo que si está aquí en la nube, pero si tienes la imagen de Power BI, vamos a descubrirlo ahora mismo. Power BI. Mm, Veo dashboards. Mira, aquí hay un Power BI, pero esto tiene ya un buen tiempo. Aquí depende de Power BI si es que tiene o no una imagen. No conozco el detalle de Power BI, si no te daría la respuesta, mira, lo puedes hacer exactamente desplegando una imagen. A ver, veo Vale. aquí. Y sí, perdón. Vale, Sí, tenemos veo, una. sí. Si quieres la seleccionas, pero estoy viendo aquí alguna, por ejemplo, Vale, o de Álvaro. ¿hace falta contratar un servicio VPS previamente? Para lo que son los contenedores no es necesario contratar ningún servicio, es decir, lo puedes ejecutar en tu ordenador sin ningún servicio. Es totalmente libre, ¿no? Es decir, lo que hemos visto ahora en esta demo, yo no he invertido nada, simplemente me he descargado
el Docker Desktop y a partir de ahí he empezado a hacer todo. Luego, ¿por qué Kubernetes se ha vuelto tan popular? ¿Cuál es la diferencia con Swarm y con Docker Compose? Vale. A ver, Docker Compose está bien para un entorno local, ¿vale? No es más popular porque no trabaja con múltiples nodos, no tiene toda la flexibilidad que tiene, en este caso, Kubernetes. En el caso de Swarm, sí es un clúster, pero es como un Docker Compose mejorado, ¿no? Que para en lugar de tenerlo todo en un ordenador, pues oye, mira, vamos a tener varios nodos y vamos a hacer el escalado en varios nodos. Está bien si es que tienes pocos ordenadores o si tu red es muy pequeña. Pero en cambio, la granularidad que te da Kubernetes, en la cual tú puedes crear no solamente organizar tus contenedores dentro de una red, sino por namespaces. Puedes decirle que escale si hay más de 100 mensajes en una cola, que si tengo 30 ya, si mi nivel de servidores está al 70%, por favor escala. Si está en menos del 30%, libera recursos, libera nodos. Y así, hay la diferencia entre Kubernetes y Swarm es abismal realmente. Es decir, la cantidad de opciones que tiene Kubernetes a nivel empresarial y la facilidad de configurar, que todo es en YAML y es bastante sencillo, no es abismal. Swarm está bien para entornos pequeños, entornos de prueba, labs, donde no quieras invertir mucho tiempo aprendiendo Kubernetes, ¿no? Vale. Bueno, pues esperamos que hayamos podido resolver todas esas dudas que os han surgido durante el webinar. Nada, agradecer a Edwin la colaboración y la ponencia. Y nada, al resto de vosotros os recordamos que tenéis, bueno, que Docker es el primer módulo de uno de nuestros máster, del experto en Big Data de Arquitectura e Ingeniería, y que contamos con un 20% de descuento hasta el 31 de julio. Por lo tanto, nada, os invitamos a que le echéis un ojo a la página web donde podréis encontrar toda la información y que nos sigáis en nuestras redes sociales. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo evento.